Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por esta estación, por www.radiouta.com, y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta misma estación, www.radiouta.com. También los domingos a partir de las 11 nos encuentras en nuestro canal de YouTube, en el canal de Soror Encuentro Feminista. Pues les da la bienvenida y les saludo con el gusto de siempre en la voz toica. Nos acompañan en la dirección técnica Carla Redondo y en la producción Paris Paredes. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación en este programa de un invitado especial. Él es José Luis Castro González. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Les quiero platicar quién es José Luis y el hecho de que esté hoy en el programa. En el programa de hoy estaremos hablando sobre el papel de las mujeres indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este Día Internacional que se ha celebrado el 9 de agosto de este 2024. José Luis es licenciado en Derecho en el área constitucional por la UNAM. Él cuenta con una especialidad en Derechos Humanos sobre los derechos indígenas. Es postulante a la Maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad. Es representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Y ha participado en movimientos nacionales, así como en comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Entre estas, las que contribuyeron con propuestas a integrarse en el entonces proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en los artículos referentes a los derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que tenemos la Ciudad de México que tiene una Constitución y por supuesto que tiene sus artículos referentes a los derechos de los pueblos indígenas. Él formó parte de la coordinación colegiada del espacio de participación de pueblos y comunidades indígenas del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ha participado en diferentes cursos, talleres y seminarios sobre los temas de derechos indígenas, derechos humanos y derechos penitenciarios. En cuanto a diplomados, ha participado como diplomante, así como en la coordinación académica, entre los que se destacan el Diplomado de Derechos Humanos y Procesos de Reconstitución de los Pueblos y Comunidades Indígenas en la Ciudad de México. También en el Diplomado Ecoturismo, diplomado del CIDES, ha participado en el foro Reflexiones desde el Movimiento Indígena en México y también en el Diplomado Transformaciones Urbanas y Pluralidad, Derechos, Políticas Públicas con relación a pueblos originarios, a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Ha participado en eventos internacionales con el tema de los derechos indígenas, esto en Colombia, en el Congreso de los Pueblos Indígenas. En la sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU, en Estados Unidos, en Nueva York, y en el primer diálogo de la Sociedad Mexicana y la Unión Europea, esto en Bruselas, Bélgica. Pues, ¿quién es José Luis? ¿Quién es tu vida, tu trabajo profesional y personal dedicado a este tema, al tema de los derechos indígenas, de los derechos de los pueblos y barrios indígenas, ¿no? Y bueno, específicamente te has ubicado en este trabajo en la Ciudad de México. Platícanos un poco, José Luis, antes de entrar en materia con el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo es que hay pueblos indígenas, pueblos y barrios indígenas en la Ciudad de México? ¿Y cuáles son? Bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, digamos que tenemos muchas definiciones
de lo que es ser indígena, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, sociológico, que es las definiciones que más comúnmente se manejaron durante muchas décadas. Pero a partir de la proclamación del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, un convenio que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, ahí se determina cuáles son las características que distinguen a los pueblos indígenas. Ahí se señala que son pueblos indígenas todos aquellos anteriores a cualquier proceso de conquista, de colonización o del establecimiento de las fronteras actuales. Entonces, digamos que es el caso de todos los pueblos que estaban antes de la constitución de los estados nacionales. A eso se le llaman pueblos originarios. En el caso de la Ciudad de México, digamos que hay una cuestión muy, digamos, particular, porque digamos que indígenas son todos los que tienen este origen anterior, ¿no? Por así decirlo. Pero en el caso de los pueblos y varios originarios, no se conocen propiamente como pueblos indígenas, sino como pueblos y varios originarios precisamente, porque es como que un mecanismo de resistencia para decir que estaban antes de la constitución del mismo Distrito Federal y de la Ciudad de México, ¿no? Entonces son los elementos generales, pero también ahí se señala que, bueno, hay algunas características que los diferencian en el sentido de tener lenguas propias, digamos, estructuras políticas, sociales, culturales o económicas, o parte de ellas, y de alguna forma que manejen también sus sistemas normativos internos para la solución de sus diferentes conflictos. En términos generales es lo que se puede decir de los pueblos indígenas. ¿Y cuántos pueblos indígenas o varios se identifican acá en la Ciudad de México? Bueno, digamos que de acuerdo a las cifras oficiales, de los 68 pueblos indígenas que se reconocen oficialmente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, digamos que acá se reconocen en la ciudad que hay presencia de 50 pueblos, ¿no? Y cuando hablamos presencia, pues no se puede hablar muchas veces de comunidades, sino que se habla de algunos integrantes, de algunos pueblos, por ejemplo, de los yaquis o de los mayos que están muy en el norte y que están por temporadas aquí en la ciudad, ¿no? Y que de alguna forma así los han identificado. Entonces, sí, de lo que se tiene por parte de los datos del INEGI es de alrededor de la presencia de 50 pueblos presentes en la Ciudad de México, y eso representa la entidad federativa con mayor representatividad de pueblos, más no de población, ¿verdad? Sí. José Luis, ¿cómo podemos concebir, esto es un poco como para contextualizarnos, cómo podemos concebir a un pueblo indígena, bueno, a representantes de pueblos indígenas en la Ciudad de México? Como que ¿cuál es el objetivo de que se desplacen a la ciudad o que estén por acá? Bueno, digamos que una característica para identificar, digamos, a los pueblos y varios originarios aquí en la Ciudad de México son los que, digamos, tienen todavía tierras comunales, entendiendo que en la Ciudad de México casi la mitad es zona rural todavía. Entonces, cuando hablamos de tierras comunales, pues digamos que son tierras reconocidas desde la época de la colonización, ¿sí? Ya cuando hablamos de ejidos, ahí se habla ya de asentamientos ya más recientes o de pueblos originarios que posteriormente se les hizo el reconocimiento de sus tierras mediante decreto presidencial. Y digamos que la migración hacia la ciudad, digamos que siempre ha estado presente, pero digamos que ha habido fenómenos sociales que han contribuido a que se diera, digamos, una migración más, digamos, más notable a partir de los años 40, cuando estaba lo de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, por falta de mano de obra en Estados Unidos, se estuvieron implementando diferentes programas para que fueran a trabajar allá a las fábricas, principalmente a las fábricas de Estados Unidos mexicanos. Entonces, digamos que de lo que tenemos nosotros de información de compañeros, compañeras de esas primeras migraciones, pues nos hablaban, ¿no?, de esa parte, de que fue la primera vez que habían salido de los pueblos por esta posibilidad. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se regresan aquí a México, muchas veces pues ya se quedan aquí en la ciudad, ¿no? Y bueno, otra característica también que implicó
la migración hacia la ciudad, fue el abandono que se dio al campo mexicano por varias décadas, que simplemente ya se enfocó el desarrollo más a una cuestión industrial, se descuidó, digamos, la producción en el campo y por lo tanto pues, las familias campesinas e indígenas tuvieron que emigrar principalmente a las ciudades y bueno, principalmente a la Ciudad de México. Pero ya después también de que se da este poblamiento de la Ciudad de México, no solamente de comunidades indígenas, sino de, pues ahora sí, personas de todo el país, digamos que ya la opción que le quedan a las familias indígenas es desplazarse hacia el área metropolitana, principalmente del oriente del Estado de México, a los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, para poder comprar un lote y construir ahí su vivienda. Entonces, en este momento, aparte de los que se denominan como indígenas residentes en la Ciudad de México, eso quiere decir que tienen una residencia permanente. También tenemos esta migración de todos los días de jefas de familia que tienen que ir a la Ciudad de México para trabajar y regresarse en la noche. Pero también por la parte de los programas sociales, pues muchas veces sus hijos están inscritos en las escuelas y están, digamos, recibiendo los diferentes programas sociales, ¿no? Para poder ayudar en su economía. El hecho de que migren y residan en la ciudad, por ejemplo, o en estas zonas que señalas al oriente de la ciudad, ¿no les modifica su estatus de indígenas? Sí, lógicamente que sí hay, digamos, una transculturalización, porque, bueno, se da un fenómeno muy curioso en el sentido de que migran con su cultura. No nada más migran físicamente, sino que aquí tratan de desarrollar las mismas festividades que en sus comunidades, de acuerdo a las características de la ciudad. Por ejemplo, si hay el festejo de un santo, los que pueden van a la comunidad para estar allá, pero si no, aquí hacen una misa, hacen un encuentro, hacen una reunión. De alguna forma se mantienen los lazos familiares de compadrazgo, de apoyo mutuo, ¿no? En este sentido. Pero también, digamos que ya estando aquí en la ciudad, pues ya se tiene que asumir también, pues ahora sí que las mismas costumbres de la ciudad, ¿no? La misma vida citadina. Y esto lo vemos con los hijos, que, bueno, al ser discriminados en las escuelas, pues ya dejaron de hablar la lengua. Los mismos padres, por la política indigenista que se promovió desde el Estado para que no se hablaran las lenguas, digamos que se empezó a perder la lengua en las nuevas generaciones, pero también la vestimenta. Y digamos que pues eso sí es un factor que se perdió en un momento dado, pero ahorita ya estamos viendo de que ya para diferentes eventos, digamos, artísticos, culturales y hasta políticos, ya los mismos jóvenes están reivindicando la forma de usar la ropa, ¿no? En el caso también de algunos jóvenes, también ya entienden la importancia de hablar una lengua indígena, y en el caso ya de muchos, ya también están, digamos, trabajando como traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Entonces, de alguna forma, sí hay, no una transformación total, sino que hay una asimilización también de la vida de la ciudad, adaptándola a las necesidades de las comunidades indígenas. Esto es que me lleva a pensar que hacerte una pregunta, José Luis. ¿Es diferente, se concibe o tiene diferente significado hablar de grupo indígena que de grupo étnico? Tiene que ver muchas veces con el lenguaje, ¿no? Y también el valor o el peso que le demos al lenguaje, que desafortunadamente muchas veces, digamos, se identificaba al indígena con indigente, ¿no? Cuando pues, muchas veces ni siquiera sabemos el origen de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la parte de la conquista y la colonización de una parte, se consideraba indios a los originarios de aquí de este continente. Y bueno, de acuerdo a la etimología de la palabra, que es del sánscrito, señala los que nacieron a la orilla del río Indo, ¿no? Si vemos un mapa de la India, vemos que atraviesa este río Indo, y indios se llamaban a todos los que ahí, digamos, vivían alrededor, ¿no? Y así se denominó durante bastantes décadas, y ya después cambió ya el concepto de indígena, ya tiene que ver con una etimología del latín,
y quiere decir el que es propio del lugar, ¿no? El que es originario. Entonces, digamos que esta cuestión, por eso es de que, digamos, los pueblos y barrios originarios nunca se reconocieron como indígenas, sino como precisamente como originarios, pero poco a poco ellos ya están entendiendo, y más en la parte jurídica, que pues sí es importante reivindicarse como pueblos indígenas, ¿no? Porque tanto en el derecho internacional, nacional y de la Ciudad de México ya están reconocidos los derechos como pueblos indígenas, independientemente también de que están reconocidos como pueblos y barrios originarios. Entonces, digamos, ya ahorita hay otra, digamos, forma de entender lo indígena, en el sentido de que, bueno, estas discusiones se dieron desde que se creó el Congreso Nacional Indígena, después del movimiento zapatista, y en una de las asambleas que se tuvieron de participación de los diferentes representantes del país, ahí estaban comentando cómo se iban a identificar, si como indios o como indígenas. Y dijeron, si como indios y como indígenas los conquistaron, como indios y como indígenas los vamos a liberar. Entonces ya en este momento ya tiene una connotación política de reivindicación, ¿no? y de identidad. Entonces sí vemos que ya se está tomando como una cuestión positiva por parte de los pueblos, pero también vemos que de la población indígena del país y de la Ciudad de México también ya lo están entendiendo como parte de la pluriculturalidad de nuestra nación, que siempre había existido, pero que se había negado por muchas décadas y que afortunadamente ya se entiende como parte de esa riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Ahora que hablas de los términos de la importancia jurídica, y de esta parte que tiene que ver con los pueblos originarios, con el constructo de originario, me haces pensar en los usos y costumbres. Los usos y costumbres de los pueblos originarios. La mayoría de los pueblos conservan sus usos y costumbres. Pero también es como un debilitamiento del aspecto cultural que tienen los pueblos, porque digamos que usos y costumbres tiene ahí una definición, ¿no? De que son usos reiterados, cuando aquí ya digamos que es parte de la cultura milenaria, y que bueno, antes se hablaba de los sistemas jurídicos indígenas como usos y costumbres porque no se les consideraba que alcanzaran un estatus de derecho. Y a partir del 92, que se da la primera reforma constitucional en materia indígena, ya se reconoce esta nación como pluricultural multilingüe y ya se empieza a reconocer poco a poco lo que se llama como pluralismo jurídico. Esto quiere decir que no solamente es un solo derecho, sino que ya se reconocen actualmente que hay diferentes formas de derecho y ya, digamos, en los estados como Oaxaca, digamos que hay hasta una sala indígena donde, digamos, en los delitos menores se permite que la comunidad pueda, digamos, dar los correctivos adecuados para que no se repita esa situación. Ya cuando es un delito grave, pues digamos, ya se le aplica lo que conocemos como derecho mexicano o derecho positivo mexicano. Entonces, esta parte de usos y costumbres, digamos que se manejó por mucho tiempo, pero como una forma de no reconocer estos sistemas jurídicos que actualmente ya están reconocidos tanto a nivel constitucional como legal. Y bueno, también una cuestión que es muy importante, de algunas, digamos, desviaciones que se han hecho de lo que se llamaba usos y costumbres o sistemas normativos internos, en el sentido de que vemos también que esta agresión que sufrieron los pueblos originarios como un mecanismo, digamos, negativo de sobrevivencia, pues trataban de sojuzgar a los que estaban por debajo, ¿no? Y en este sentido, bueno, sí se ha dado ahí algunos abusos de estos usos y costumbres que se denominaban, en el sentido de violentar derechos humanos, principalmente de las mujeres. Entonces, por eso, bueno, la idea de la plática de hoy era plantear que si ha habido un avance en el conocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, pues ha tenido que ver con el proceso de lucha que ellas mismas han empezado a dar desde hace algunas décadas. Sí. Sin embargo, vemos que hay territorios en el país donde no está presente, donde esto no está presente, ¿no? Y se rigen
con estos usos y costumbres que sí son altamente violatorios de derechos. Sí, exactamente. Pero bueno, digamos que cuando uno ya recorre el territorio y ya está en diferentes comunidades, pues nos damos cuenta que no es en todas las comunidades. Digamos que es en alguna parte del estado de Oaxaca, en alguna parte de Guerrero, y digamos que sí son cuestiones que ya afortunadamente a nivel interno, que es lo más importante, se está tomando conciencia de que no se pueden violentar derechos de las personas, ¿no? Y más en el caso de las mujeres que son casadas antes de cumplir los 18 años. Entonces ya hay una toma de conciencia que si estamos hablando de derechos indígenas, no deben de ser violatorios de lo que se conoce actualmente como derechos humanos. Y en ese caso, José Luis, has dado justamente en uno de los temas muy vigentes, ¿no? Los matrimonios de las niñas, que a veces no son matrimonios, sino son que se convierten casi como en una venta. Ajá. De las niñas. ¿Qué hacer? Porque pareciera que se mantienen tras una frontera, ¿no? Hay una frontera ahí que parece que no se puede transitar hacia el otro lado para que entren pudieran reconocerse en este marco de derechos. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Perdón? No escuché el último. Te repito, cuando aún persisten comunidades, persisten pueblos que conservan los usos y costumbres, y justo uno de las actividades que están muy presentes son la venta de las niñas, estos matrimonios arreglados o estos matrimonios donde hay un intercambio monetario. Y sí, parecen infranqueables estas situaciones que no pueden ser resueltas en un marco de derechos humanos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si digamos, estudiáramos a fondo esta situación, pues nos daríamos cuenta que han sido factores externos que han contribuido a que se dé esa desvirtuación de lo que en un momento dado era una cuestión positiva para la comunidad. En un momento dado, pues yo he platicado con algunos representantes de estas comunidades para entender una visión más allá, porque pues luego nada más nos quedamos con lo que sale en las noticias, pero no entendemos luego el contexto, digamos, histórico, ¿no?, de estas comunidades. Entonces, lo que me comentan estas personas es de que originalmente se veía como una cuestión de halagar, digamos, a la mujer y a la familia entregándoles presentes, y que de alguna forma el hecho de entregar presentes de diferente tipo era como también el compromiso de que el hombre no iba a descuidar a la mujer. Digamos que era una forma de decir que en el tiempo ya que se casaran, el hombre iba a proveer lo que se requería, ¿no?, para la mujer y para la familia. Pero si vemos en dónde se están presentando estos casos de que, bueno, estos matrimonios forzosos, o como se quiera denominar, pues son en las comunidades más pobres, en donde no hay ningún tipo de desarrollo. Si checáramos ahí, si hay escuelas, si hay preparatorias, si hay universidades, si hay servicios públicos, si hay fuentes de empleo, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene nada de este tipo de desarrollo. Y lógicamente que la comunidad tiene que buscar mecanismos de sobrevivencia, y por eso hemos ubicado que se ha desvirtuado estas costumbres que en un momento dado tenían una connotación positiva de fortalecer la comunidad por una cuestión ya más comercial totalmente, ¿no?, en contra de los derechos de estas mujeres. Pero sí, lo que podemos decir nosotros, de que fue una situación que tuvo que ver con toda la parte de olvido, de discriminación y de atraso que se han dado en estos pueblos originarios, ¿no?, que desafortunadamente se les ha dejado solos y que, bueno, se dé este tipo de cuestiones. Pero cuando hemos hablado con representantes o hasta con mujeres de otras comunidades, pues nos damos cuenta que eso no es, digamos, no pasa ahí, ¿no? Ahí se entiende muy bien de que se tiene que respetar la decisión de la mujer. Entonces sí, básicamente estamos hablando no de una cuestión generalizada, afortunadamente,
sino de municipios, de algunas localidades donde se da esta situación, pero que ya poco a poco, lo más importante, más allá que sea una cuestión punitiva o de ejercicio de la acción penal, digamos, pues ya hay una toma de conciencia de las mismas comunidades donde ellos ya están, digamos, respetando esta visión de la mujer. Y digamos que ya se están contemplando los derechos también de ella, porque anteriormente pues no se contemplaban ese tipo de situaciones que eran más impuestas que por otra situación. Claro, cuando tú hablas de esta falta de desarrollo, pues no es falta de desarrollo por ellos mismos, ¿no? Por los pueblos, por la gente que integra estos pueblos, sino pues es una ausencia del Estado, ¿no? Vemos que en estas regiones no están presentes las instituciones del Estado ni las políticas del Estado, incluso hasta las políticas sociales del Estado no están presentes. Entonces, justo que es como es un abandono, ¿no? En esos lugares, en esas regiones. Ahorita no tengo el dato, ahora sí que no quisiera mencionar, pero digamos que de los municipios más pobres identificados a nivel nacional son precisamente las comunidades indígenas. Entonces ahí nos ha hablado de esta cuestión que, bueno, yo lo planteo así, como un fracaso del Estado mexicano de brindar el bienestar para todos sus, pues ahora sí, sus ciudadanos, porque digamos que para eso se constituye un Estado, para el bienestar de su población, pero si podemos ver de que a estas fechas podemos hablar de un gran abandono, de una falta de desarrollo en estos pueblos indígenas, eso quiere decir que el Estado mexicano falló en responder a las expectativas de desarrollo de los pueblos originarios, porque digamos que fuera de ellos, pues los niveles de pobreza, digamos, están todavía en un estándar, pues más o menos, digamos que las familias pueden salir adelante, pero pues esta parte del abandono del Estado mexicano, de no otorgar el desarrollo en los lugares de origen, pues ha provocado la migración hacia otros lados. Sí, y además por otro lado, bueno, pueden revisar más allá de lo que diga la televisión, no sé, se pueden revisar los estudios que realizan instituciones de investigación, sobre todo académicas, que están situadas en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, uno de estos lugares de un alto abandono, ¿no? Es el estado de Chiapas. Entonces, Chiapas tiene, por ejemplo, al Colegio de la Frontera Sur, y tiene al CIESAS, tiene a la UNAM, quienes están haciendo investigaciones de manera constante e investigaciones en campo. No se puede negar que la situación existe, esta situación de los matrimonios forzados, de los matrimonios infantiles, que tal vez en una interpretación en el marco de los usos y costumbres pase lo que tú dices, que es un halago, o que bien atiende la necesidad de manutención, porque eso sí se registra, ¿no? O sea, las niñas ya no pueden ser mantenidas en la familia, entonces las intercambian por dinero, o sea, las venden. Pero, por otro lado, también sabemos, la ciencia avanza, los derechos de las mujeres los vamos reconquistando y reivindicando. Sabemos que si la chica, por un lado, esta chica que ha sido casada, ¿no? Digamos, entre comillas, puede ser que sea destinada a la explotación doméstica, o sea, al trabajo doméstico, o bien a la explotación sexual. Pero incluso aunque no hubiera explotación sexual, un matrimonio que lleve a una joven, a una niña de 15 años, 16, a un embarazo pone en alto riesgo la vida de ella y la vida del bebé. Entonces, por donde se le vea casi, José Luis, si lo miramos bajo una mirada de la interseccionalidad, por donde se le vea, son acciones que vulneran los derechos humanos de las jóvenes, de las niñas, ¿no? De niñas que deberían de estar jugando, estudiando, paseando, etcétera, y no poniendo en riesgo su vida, realizando altas cargas de trabajo doméstico o teniendo hijos, ¿no? Hijas, embarazos de riesgo. O si vemos, por ejemplo, por mencionar algún aspecto, ¿no? El de la salud. Exacto, sí. Sí, precisamente eso es lo que iba a comentar,
de que digamos estamos aquí hablando nada más de matrimonios, ¿no? Pero sí es un hecho de que hay muchos embarazos de niñas, ¿no? De adolescentes. Pero si lo vemos, pues digamos que también en las ciudades también se da esta cuestión. Pero ¿cuál es la situación? Aquí en las ciudades hay más información sobre planificación familiar, hay clínicas, hay, digamos, toda una cultura para prevenir el embarazo. Es una cuestión que pues, en una comunidad difícilmente van a poder contar con toda esta infraestructura para poder, digamos, ver esta situación, ¿no? Y que también desafortunadamente, bueno, y esto apenas viralizó hoy en el Facebook, de una escuela en Chiapas, donde de todo la generación que salió de una primaria, solamente una niña fue la que terminó sus estudios. Entonces se tendría que preguntar si es una cuestión propia de los mismos pueblos o qué está haciendo el Estado mexicano para atender esta situación de que solamente una niña haya podido, digamos, culminar sus estudios de primaria. Nos tendríamos que preguntar qué pasa con las demás niñas. Entonces, bueno, digamos que lo que, bueno, sí quisiera remarcar es que como que la carga, digamos, de la responsabilidad se les da a los pueblos indígenas y no al Estado mexicano, que tendría que prever y, digamos, atender este tipo de situaciones. Y mientras el Estado, digamos, no haga acciones más allá, pues se van a seguir repitiendo estas cuestiones, ¿no? Así es. Por un lado, fíjate que yo sigo como observando, ¿no? Que por un lado, pues es la ausencia del Estado, que no hay instituciones, el DIF, por ejemplo, las becas igual no llegan, y por otro lado, es el sometimiento desde los usos y costumbres, ¿no? De los pueblos donde, pues quienes toman las decisiones precisamente no son las mujeres, ¿no? Que es algo que rescatan las mujeres y que ahora podemos ver bajo esta propuesta del título del programa, ¿no? El papel de las mujeres indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que pues las mujeres constantemente, la participación de las mujeres en los indígenas es justamente por el rescate, por el reconocimiento de sus derechos, y entre estos derechos está el de la participación política también. Así es. Sí. Sí, pues comentar que todo es un proceso. Y precisamente, bueno, ya entrando en materia, porque eso como que va a dar más el contexto, pues de entender la importancia de que se reconozca pues ya los derechos indígenas, una cuestión que digamos en nuestro país, que se estuvieron haciendo acciones, digamos que hubo una primera reforma constitucional en el 92, donde se reconocía que la nación mexicana tenía una composición pluricultural y multilingüe, sustentada en sus pueblos originarios. Y ahí se preveía que se iba a promover la cultura y todo esto. Pero esto tuvo que ver más bien con un compromiso internacional, porque en ese tiempo se aprobó el convenio 169 que había al principio. Entonces, digamos que no hubo cambio en la vida de los pueblos indígenas en cuanto al ejercicio de sus derechos, porque estaba muy limitada esa reforma constitucional, tanto que originó el movimiento zapatista en Chiapas, que en un momento dado se quiso, digamos, que restringir a que era una situación que nada más se estaba presentando en Chiapas, que era la falta de desarrollo, ¿no? Y la falta de ejercicio de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, a partir de ese proceso es de que se crea una conciencia nacional, principalmente de los representantes de los pueblos indígenas, donde dijeron, si nosotros somos mexicanos, también debemos de ejercer nuestros derechos, pero por nuestra identidad, ¿no? Entonces, digamos que después de que se reconocía en la Constitución política de Estados Unidos mexicanos un solo pueblo y una sola lengua, pues el Estado mexicano, la sociedad entró en crisis para entender que no era así, que básicamente siempre se quiso negar esta nación pluricultural y multilingüe. Si revisamos las constituciones que se dieron de 1800 a 1917, con la última, vamos a ver que siempre se hablaba de un solo pueblo, de solo idioma, de una sola religión. Y digamos que ya hasta 1992
se reconoce por primera vez esta composición pluricultural. Entonces, digamos que del 92 para acá hemos hecho una transición muy importante en el sentido de que, digamos, a todas estas diferencias culturales se debe de respetar. Pero bueno, también para cerrar la idea, esto tiene que ver en el sentido que desde que se da la conquista se impone un solo idioma, el español, ¿no? Y digamos que si revisamos la historia de España, antes de que se constituyera como Estado, vamos a ubicar que en la península ibérica había una gran cantidad de pueblos originarios, pero que los que les denominaron de Hispania, por parte de los romanos, fueron los que, digamos, sobresalieron sobre los demás pueblos, digamos que se eliminaron las demás lenguas y ya nada más fue el español, ¿no? Entonces, básicamente eso se quiso hacer aquí en este continente, de que se olvidaran las lenguas indígenas, que nada más existiera el español. Ya posteriormente, ya cuando se da el proceso de independencia y hasta de la Revolución Mexicana, pues ahí se reconocía que solamente existía el español. Y también hubo una época donde desde la misma, lo que es la Secretaría de Educación Pública, se prohibió de que se hablara las lenguas indígenas en las escuelas. Entonces vemos que, digamos, ha habido de siempre una idea equivocada de que en nuestro país nada más había un solo pueblo y un solo idioma. Y el hecho de entender esta gran diversidad, pues tiene que ver con esta parte de hacer una autorreflexión de que somos una nación pluricultural y por lo tanto todos los grupos sociales deberían de tener ese reconocimiento. Claro, y así es. Somos una nación pluricultural y multilingüística. Y José Luis, bueno, como para irnos acercando, todavía nos quedan algunos minutos, pero ¿cuáles son las funciones o cuáles son las responsabilidades o qué papeles desempeñan las mujeres en los pueblos indígenas? Tienen papeles muy importantes, aún con toda esta falta de garantizar sus derechos humanos, ¿no? Sabemos que las mujeres son las principales, las que principalmente protegen el medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué otros papeles desempeñan ellas en las comunidades indígenas? Ha sido muy importante, digamos, conocer cómo ha sido esta parte de evolución de los derechos indígenas, porque digamos que yo anterior a los pueblos San Andrés, pues ya estaba, digamos, cierto proceso de reivindicación, ¿no?, de la identidad. Y digamos que a partir del zapatismo, que para muchos como que desde ahí parte la lucha indígena, aunque ya habían organizaciones regionales indígenas, estaban reivindicando este reconocimiento de derechos en nuestra Carta Magna, en la Constitución Federal, pero digamos que no se daba ese reconocimiento. Y era importante porque si ya hay un reconocimiento constitucional, lógicamente que se tiene que traducir en reformas a las leyes secundarias, a las instituciones y hasta en los presupuestos. Entonces, digamos que esta lucha ha sido, digamos, muy de carácter progresivo, a partir no solamente de la reforma del 92, sino sí hay que reconocer que a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una lucha, digamos, regional, porque no era a nivel estatal, se hizo nacional, en el sentido que los diferentes liderazgos indígenas empezaron a exigir ese reconocimiento, porque en ese tiempo el gobierno planteaba de que si el levantamiento armado se había dado en Chiapas, pues solamente era necesario atender al estado de Chiapas con la parte de desarrollo y de reconocimiento de derechos, y con eso se resolvía ese problema. Pero los mismos pueblos indígenas, a convocatoria de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, empezaron a tener mesas de trabajo y tuvieron una muy importante que se conoce como los Acuerdos de San Andrés. Esto que conocemos coloquialmente como Acuerdos de San Andrés eran originalmente 4 mesas de diálogo entre el Ejército Zapatista con el gobierno federal, pero de ambos lados tenían sus asesores. Y en este caso, de los asesores de los pueblos indígenas, habían, digamos, que varios compañeros que tenían un reconocimiento muy importante.
digamos que cuando entra el tema también de que se tienen que reconocer los derechos de las mujeres indígenas, fue una cuestión, digamos, indirecta que se dio cuando se iba a dar el levantamiento zapatista, porque hay que recordar que esto fue el 1 de enero de 1994, pero anteriormente hay un libro donde se hace una reseña donde se dijo que el primer levantamiento se dio unos días antes por parte de las mujeres zapatistas, que ellas tuvieron, digamos, una discusión fuerte con su dirigencia, diciendo que si ellas también iban a tomar las armas y que iban a pues, dar hasta la vida por todos estos derechos, que también exigían un reconocimiento a su participación dentro del movimiento armado. Y a partir de ahí se emitió la declaración de las mujeres zapatistas, digamos, pues un procesamiento político donde se hablaba de la participación de la mujer en diferentes derechos. Entonces, bueno, a partir de esto, cuando se dan las mesas en San Andrés Larraíza, que es donde se hicieron estas mesas de trabajo, por eso se conocen como Pueblo San Andrés, ya podemos entender que ya hay esta participación de las mujeres indígenas. Posteriormente se da el primer Foro Nacional Indígena y ahí se decide que este encuentro de representantes a nivel nacional tenía que constituirse de manera permanente. Entonces, en octubre de 1996 se convocan en la Ciudad de México y se constituye el Congreso Nacional Indígena como un espacio permanente de la lucha indígena. Entonces, desde ese tiempo ya habían compañeras indígenas que han sido referentes a nivel nacional. Una de ellas es Marta Sánchez Néstor, que desafortunadamente ya no nos acompaña. Estaba Margarita Gutiérrez, todavía la tenemos, Araceli Burguet, Cálida Jiménez y otras compañeras que desde el Congreso Nacional Indígena exigían que también se hiciera este reconocimiento de los derechos de las mujeres. Desafortunadamente, eso sí hay que decirlo, dentro del Congreso Nacional Indígena y dentro de las diferentes comisiones y mesas de trabajo, pues jamás se aperturó, digamos, que este tema de los derechos de las mujeres indígenas. También en ese tiempo, bueno, antes del Congreso Nacional Indígena y antes del zapatismo, estaba lo que era la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, otra organización regional indígena, que también ahí estaban participando compañeras también muy relevantes ahí, y que pues estaban pidiendo que se pudiera abrir, digamos, el tema de los derechos de las mujeres. Como esta cuestión no se dio en estos dos espacios, por el machismo imperante en esa época, estamos hablando entre la década de los 90, pues se vieron en la necesidad de constituir su propio espacio como mujeres y se denominó Coordinación Nacional de Mujeres. Entonces, digamos que ahorita esta institución de estas compañeras ya lleva alrededor de 25 años y es un espacio donde han estado reivindicando los derechos, no solamente, digamos, a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que, digamos, que las compañeras que iniciaron esta lucha, a las que le denominan con mucho respeto como mayoras, son las que han estado formando a las nuevas generaciones. Entonces ya vemos ahorita que ha habido un gran avance a nivel regional y a nivel comunitario, porque lo que es esta Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que se identifica como CONAMI, pues ha sido un semillero de liderazgos, donde, bueno, afortunadamente hemos podido asistir en algunos de esos encuentros en diferentes épocas, y afortunadamente hemos escuchado el testimonio de las más jóvenes, donde señalan que le reconocen este liderazgo de las mayoras de la lucha que emprendieron en su momento cuando el machismo estaba muy desarrollado, pero que este espacio colectivo para el desarrollo de las mujeres indígenas pues ha propiciado que ellas cobren conciencia de su identidad como indígenas, pero también como mujeres, y afortunadamente ya están haciendo incidencia en la ONU y en la OEA. Afortunadamente ya tienen reconocimiento en esos espacios, y ahí con muchas otras mujeres a nivel continental están haciendo ya aportes de lo que tienen que reconocer estos espacios, digamos, regionales, multinacionales, y que lógicamente tienen que adoptar los estados nacionales. Entonces, digamos que esta lucha que se hizo a nivel local y a nivel nacional, la estrategia de las mujeres indígenas es llevarlo a estos grandes espacios de decisión para que a partir de ahí
pues baje a los diferentes estados nacionales. Entonces, bueno, sí es una cuestión muy importante que hay en este momento. Y bueno, a partir de ahí se han creado otras redes. Está la Asamblea Plural Indígena, de Mujeres Indígenas, algo así. Y está también la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Entonces ya estamos viendo de que si hay un gran avance en este momento, pues ha sido por la misma lucha de las compañeras que han estado promoviendo una serie de derechos para el reconocimiento en sus comunidades, pero también dentro del Estado mexicano. Sí, qué amplio despliegue de instituciones involucradas y de instituciones e internacionales, sobre todo muchas internacionales, estas instituciones para la participación, que reconocen la participación y la trayectoria de las mujeres indígenas, por lo que mencionas, son un sinfín, pero la gran paradoja es que y el Estado mexicano sigue estando ausente, ¿no? O sea, las mujeres pueden acceder, pueden incidir, pueden manifestarse, pueden hablar en estos espacios, pero el resultado no es suficiente, ¿no? No llega el Estado mexicano, a los diversos territorios de los pueblos indígenas. Entonces, esto se traduce en esa violencia machista. Esa violencia machista persiste, ¿no? Y las que se logran zafar, pues son las que se van a manifestar, pero las mujeres siguen sin ejercer sus derechos en la toma de decisiones, incluso sobre su propio cuerpo, de su participación política, del acceso a la educación, del acceso a la alimentación. O sea, qué gran vacío hay, José Luis, ¿no? Qué gran vacío. Las mujeres indígenas haciendo mucho trabajo en diferentes instancias y no se puede traducir en el compromiso de que el Estado mexicano atienda en estos territorios. Que hacer una serie de estrategias para el reconocimiento de sus derechos. Y una de ellas es, digamos, aprovechar la bandera del feminismo, ¿no? Que dentro de ellas todavía no hay un consenso si se puede hablar de un feminismo indígena o derechos de las mujeres, porque digamos que el feminismo lo relacionan todavía con una cuestión, digamos, de occidente, ¿no? O sea, de derechos que vienen, digamos, de otra cultura, ¿no? Pero digamos que los avances que se han logrado en la cuestión de la paridad de género, en los espacios de toma de decisiones, son espacios que ellas también han tomado, en el sentido de que, bueno, las regiones indígenas, pues lógicamente ellas ya tienen una participación en los congresos estatales, afortunadamente ya son síndicas, regidoras y hasta presidentas municipales, y también ya están incidiendo hasta en el Poder Judicial también. Entonces digamos que ya hay en este momento una gran cantidad de mujeres indígenas que, a diferencia de las que iniciaron, ya han tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura, maestrías y hasta doctorados. Entonces, lógicamente que el tener, digamos, una visión más amplia, una formación académica, digamos, más fortalecida, sí les está implicando de incidir en sus comunidades, porque lógicamente que ya una mujer indígena preparada con estos niveles académicos y hasta profesionales, pues lógicamente que va a hacer aportes mayores a sus comunidades. Entonces sí, ya podemos decir que sí, ya hay un gran avance, en el sentido que anteriormente ni siquiera podían participar en las asambleas comunitarias. Y digamos que ya ahorita son las que pueden hasta presidir. Y también sabemos que pues, hay todavía lugares donde no se les da ese reconocimiento, pero afortunadamente ya no se quedan, digamos, pues calladas, ¿no? Ante esos abusos, sino que han ido a las diferentes instancias judiciales, tanto, digamos, administrativas como electorales, para que se les respete sus derechos. Entonces, digamos que ya en este momento ya hay una gran toma de conciencia, que no solamente es que no las dejen participar, sino que ellas ya mismas saben de que hay mecanismos jurídicos que les permita tener esa representatividad dentro de sus colectividades o dentro de sus comunidades. Claro, esto las expone a mayores niveles de violencia, ¿no? Lo sabemos. Y lo vimos de manera muy clara en estas elecciones pasadas. Gran número de mujeres asesinadas, o bien sus familias, o bien sus colaboradores y colaboradoras.
Es porque justo que la incidencia sobre la violencia, esta violencia machista, esta violencia del Estado patriarcal sigue presente. Entonces, para quienes acceden a estas posiciones, pues eso les conlleva que las va acompañando la violencia, está presente la violencia. Y el resto, pues se queda en los territorios donde el Estado está ausente. Entonces, es lo mismo que ha sucedido de alguna manera cuando la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esos años fueron como de lucha, de visibilidad, para visibilizarse, ¿no? Para visibilizar la trayectoria, las propuestas y la lucha de las mujeres, pero pues no fue suficiente. Ahora no hay, ¿no? De las 4 mesas que se propusieron, se realizó una, etcétera. O sea, no ha sido suficiente el trabajo que se está haciendo por parte del Estado. Y luego hasta me parece como bastante riesgoso porque salen las mujeres de la comunidad a enfrentarse a violencias mucho mayores que en sus territorios, en sus comunidades. Y entonces, José Luis, en este marco pues están las mujeres indígenas, ¿no? Como por un lado todavía sujetas a la toma de decisiones en los territorios, estas tomas de decisiones que no son por ellas, pero por otro lado quienes logran salir se exponen a las otras violencias, a las violencias que esperan afuera. ¿Qué está la situación para las mujeres indígenas? Pues las ha cobijado y les puede trazar una ruta, pero sin embargo sigue siendo necesario e importante que las mujeres indígenas señalen su ruta, ¿no? Señalen como esos puntos donde se encuentra el movimiento de mujeres indígenas y el movimiento feminista. Sí. Así que entonces, pues hay mucho por hacer, José Luis. ¿Cómo queda hoy en día el INPI? Que siempre ha sido como una alternativa para esto, para desarrollar, para brindar espacios de expresión, de incidencia. ¿Cómo queda hoy el INPI? ¿En qué situación quedamos? ¿Qué hay? Sí, bueno, ha sido una transición también muy lenta, porque digamos que su creación se da en 1948 como Instituto Nacional Indigenista. Y esto tiene también ya un contexto en el sentido de que en la presidencia de Lázaro Cárdenas, él se comprometió en reconocer, digamos, los derechos de las comunidades indígenas. Fue una cuestión muy innovadora en esos tiempos, de mucho racismo, de mucha discriminación, pero bueno, él ya no le dio tiempo, digamos, a avanzar más, pero en 1938, 40, bueno, se dio el primer Congreso Indigenista Interamericano, a iniciativa del gobierno mexicano, que invitó a los diferentes países para que asistieran, digamos, las autoridades que estaban relacionadas con pueblos indígenas, para que se pudiera definir cuál era la política a nivel continental que se tendría que dar para resolver lo que ellos llamaban como un problema indígena, ¿no? La falta de desarrollo. Entonces, digamos que a partir de este primer Congreso Interamericano Indigenista, se tomó el acuerdo de que cada país tenía que integrar un Instituto Nacional Indigenista para la atención de su población. Entonces, bueno, esto se creó en 1948, lo que era el Instituto Nacional Indigenista, más conocido como INI, pero básicamente tenía una visión de asimilación de los pueblos indígenas, porque para poder acceder al desarrollo, la condición para los pueblos indígenas es que dejaran de hablar la lengua, que dejaran de tener sus costumbres y que, digamos, se transformaran en campesinos o en mexicanos, ¿no? Pero ya sin estas particularidades. Entonces era la cuestión que como que se les condicionaba. Lógicamente que también fue una forma de entrar a los territorios, pero también como una cuestión nada más de estudio, porque hay que recordar que mucho de la trayectoria del Instituto Nacional Indigenista pues fue conformado por antropólogos, historiadores, muy connotados, pero que veían nada más a los pueblos indígenas como objeto de estudio. Y hacían publicaciones y todo, pero digamos que esas publicaciones no les servían a los pueblos indígenas. Es hasta, digamos, que el 2001, bueno, ya con la entrada
otro gobierno del PAN, de que se quiso cambiar como que esa visión y en el 2003 se crea lo que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la transformación del INI a lo que ya sería la CDI. Y ahí se tuvo esta cuestión desarrollista, de que lo que necesitaban los pueblos indígenas era la cuestión de desarrollo. Entonces, por eso el nombre de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero digamos que esto era desde una visión todavía muy mestiza, ¿no? Muy desde afuera. Y digamos que a partir de que se crea, bueno, se transforma la CDI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el 4 de diciembre de 2018, perdón, pues ahí ya se considera ya como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque se plantea que ya sea una instancia que participen los mismos pueblos indígenas, porque hay que recordar todavía que anteriormente a 2003 que se crea la CDI, pues todos los que eran los titulares, pues eran antropólogos, ¿no? Muy connotados, pero no eran indígenas. Y a partir, digamos, de la constitución de la CDI, es más la última etapa del INI, donde tuvo su primer director indígena, del maestro Marcos Matías Alonso, indígena náhuatl, pues ya digamos que ha habido un cambio de mentalidad. En este momento, digamos que el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, es el licenciado Adel Torrejino, del pueblo indígena Ayuk, o Mije, mejor conocido, y digamos que él pues tiene toda una trayectoria de lucha, porque él fue de los que fueron asesores en su tiempo del ZLN, fue de los fundadores del Congreso Nacional Indígena, y fueron de los que estuvieron, digamos, incidiendo mucho en la reforma constitucional en materia indígena de 2001. Y digamos que fue invitado a hacerse cargo de esta institución por toda esta lucha, porque digamos que no viene de una cuestión político-partidista, sino precisamente de esta lucha indígena, y ya con esta apertura de que llega a ser director general, se da la posibilidad, como una acción afirmativa, de que muchos cargos de responsabilidad sean asumidos tanto por hombres como mujeres indígenas dentro de la parte administrativa. Entonces, bueno, esto lo podemos ver en el sentido de que, por ejemplo, en el estado de Jalisco, el que estuvo como representante del INPI en esa entidad, pues era un compañero huirrárica. Por ejemplo, en la tribu Yaqui también, el representante también era de la tribu Yaqui. Digamos, para poder entender cómo está estructurado el INPI, es que hay un director general, hay coordinaciones generales que atienden a nivel nacional, y en 23 entidades federativas hay representantes. En este caso del que hablo pues, son del caso de Jalisco, Sonora, Baja California, que son compañeros indígenas y varias entidades, ¿no? Que son los que están tomando las decisiones tanto para sus pueblos como a nivel institucional. Entonces sí hemos visto que hay un cambio de paradigma, porque en este momento ya se está pensando que se instrumente en el siguiente gobierno como política pública los planes de justicia indígena, que son los que más se han escuchado en los medios, ¿no? Y principalmente el plan de justicia indígena del pueblo yaqui, ¿no? Entonces, básicamente, la visión de la institución en este momento es que se tiene que promover el desarrollo, pero desde la misma visión de los pueblos, porque anteriormente el desarrollo venía desde afuera. Y digamos, un ejemplo para que se pueda entender a qué desarrollo se refiere desde las comunidades, es que anteriormente para hacer un camino a una cabecera municipal, digamos de 10 kilómetros, digamos por los gastos excesivos, nada más se podía construir 1 kilómetro, porque eran gastos muy altos, porque digamos que... Sí. José Luis, te voy a interrumpir porque el tiempo nos llega, Sí. se nos agota, pero te quiero hacer una cordial invitación con muchos ánimos y con mucho gusto para que tengamos una siguiente charla donde nos platiques justamente de esto que, bueno, abre como una ruta, ¿no? Esta cuestión de los planes de justicia indígena y que tienen que ver con lo que nos estás comentando ahorita. Así que estás invitadísimo a una siguiente charla. Déjame organizarla con el equipo de Soror, de este programa, y te parece que pronto estés con esto último que nos estás comentando. Que como lo comenté,
posiblemente ya se instrumente como política pública dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Excelente, eso marca una nueva, un camino, un buen camino. Pues muchas gracias, José Luis, ha sido un gusto tenerte en este programa, en tu programa Soror Encuentro Feminista. En la voz se despide Toika, en la dirección técnica Carla Redondo y en la producción París Paredes. Hasta pronto. Gracias, José Luis. A ustedes.